Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los buenos hábitos del cristiano. La Biblia enseña que todo lo que recibimos por gracia, como la salvación, redención y justificación, el nuevo nacimiento, la regeneración espiritual, la perfección y la entera santificación necesarias para entrar al cielo, así como la resurrección, glorificación del cuerpo y la vida eterna, nos son dadas en plenitud desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Al respecto, la Biblia dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, quien nos salvó y juntamente con Él nos resucitó, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos de la vida eterna. Concluimos pues que somos salvos por gracia y no por obra. En cambio, la vida abundante, la felicidad y el verdadero éxito durante nuestro peregrinar terrenal y temporal por esta tierra, rumbo a la patria celestial, nos son dados de acuerdo a nuestra fidelidad, pues todas las benditas promesas de Dios para este mundo están condicionadas, y solo a los que aman a Dios y viven conforme a su propósito, todo les ayuda a bien. Aunque Dios, por sus misericordias, o sea, favores inmerecidos, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, la Biblia enseña que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos y viven como Dios manda en la Biblia, cumpliendo con el maravilloso plan de Dios para su vida. Al respecto, la Biblia dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, o sea, la Biblia, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Con el fin de permanecer en sus caminos, ser un buen ejemplo de los creyentes y diariamente, antes de poner la cabeza en la almohada, presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que ponemos bien por obra la palabra de verdad, la Biblia enseña que es necesario, con la ayuda de Dios, disciplinarnos a practicar buenos hábitos cristianos. Todo con el propósito de ser cada día mejores hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre y buscando como meta, siguiendo la verdad en amor, crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, con el fin de llegar por la gracia de Dios a la perfección y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un hábito cristiano fundamental el aprender cada día más a depender de Dios y vivir por fe en lo que Dios declara en la Biblia, y no de acuerdo a nuestras suposiciones, ni de acuerdo a las circunstancias, y menos de acuerdo a lo que otros dicen que dijo Dios. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia dice que por eso, el segundo hábito más importante del cristiano es disciplinarse a leer, memorizar y obedecer la Biblia, a fin de que esté siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la fe y esperanza que hay en él, confiando en que el Espíritu Santo le recordará oportunamente los versículos aprendidos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe es creer que lo que Dios dice y promete siempre se cumple. Fe es dar gloria a Dios y vivir plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Así, una vez que conocemos cuál es la voluntad de Dios, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios y fruto del Espíritu Santo. Como nosotros no podemos crear la semilla de mostaza, no podemos crear nuestra fe, aunque sí podemos cultivarla. Por lo tanto, si usted necesita fe, sigue el ejemplo de los apóstoles que le dijeron al Maestro:
Señor, aumentanos la fe. Y recuerde que la fe viene por leer, oír y obedecer la palabra de Dios, que es la Biblia. Ante los ataques, acusaciones, mentiras y herejías del diablo y sus falsos profetas, solo en la Biblia tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pues solo las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, la recomendación divina es que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría y sana doctrina, que no se aparten de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que de día y de noche meditarán en ella, para que guarden y hagan conforme a todo lo que en ella está escrito, pues sólo así todo les saldrá bien. El siguiente hábito vital para una sana vida cristiana es orar sin cesar. Orar es tan indispensable para el alma como respirar para el cuerpo. Orar sin cesar quiere decir disciplinarse a vivir en comunión y comunicación constante con Dios, pidiéndole su guía, ayuda, protección y perdón, mientras lo bendecimos, alabamos, adoramos y le damos gracias en todo. Los cristianos oramos con la plena convicción de que nuestro buen Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos, y de que cuando no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu mismo que escudriña nuestros corazones y sabe cuál es nuestra intención, intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen ni edifican. La única manera de parecer cristiano es adquirir el hábito de revestir cada día más nuestra vida y pensamiento de lo que la Biblia llama el nuevo hombre, por medio de la renovación de nuestro entendimiento y sujetándolo a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También la Biblia dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ser feliz y cumplir con éxito el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas, debemos adquirir el hábito de vivir en victoria contra las constantes tentaciones, burlas, acechanzas y ataques del diablo, sus demonios y sus súbditos. Esto es posible porque Dios ha prometido que al estar bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros, y porque nunca nos dejará ser tentados ni probados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación y la prueba nos dará la salida. Debemos aprender cuándo es que hay que huir, cuándo hay que resistir y cuándo hay que reprender las tentaciones de la carne, alma y espíritu. Para poder vivir en victoria, es sumamente importante que recordemos que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades de Satanás, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, y que por lo tanto el diablo es un enemigo vencido. Además, que mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que Satanás, y que aunque nuestra lucha es a muerte, la victoria final está asegurada. También es necesario cultivar el hábito de asistir, participar y servir en la iglesia, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, amándonos y soportándonos unos a otros, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que el día de su regreso se acerca. La Biblia dice: sirvan a Dios con alegría y sírvanse por amor los unos a los otros. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Solo será útil, fructífero y gozará de múltiples satisfacciones legítimas el Hijo de Dios que adquiere el hábito de vivir para servir a Dios y al prójimo. El mejor servicio es predicar el Evangelio y ayudar a los menesterosos. Por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles y digan a los de corazón apocado: esfuércense y no teman, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y ya en breve Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Amén. Que las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.